Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia. Y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramado su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que ya no tenía aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, reyes cerrarán la boca, pues verán que lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como una abeja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inocuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó por su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor.
Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repitará despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sus culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, el Hijo de Dios es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas. Aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad, a pesar de que era hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿Y quién buscan? le contestaron. A Jesús el Nazareno. Le dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? el batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Salió al otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera y hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo, No lo soy. los criados y las guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, y uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si ha faltado hablar, demuestra en que he fallado, pero si ha hablado como se debe. ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó, diciendo, No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿Que no te vi yo en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir impureza,
y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿de qué acusan a ese hombre? le contestaron, Pilato les dijo, Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. los judíos le respondieron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por la Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? pero todos ellos gritaron, No, a ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. ellos gritaron. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿A su rey voy a crucificar? contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús.
Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa y hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza, de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Allí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y a una caña de hisopo, y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. Y inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, era un día muy solemne, pidieron a Pilato que se quebraran las piernas y los quitaron de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, y los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza. Inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por medio a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo a Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodimo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y envolvieron lienzos con esos aromas, según
se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, el sepulcro estaba cerca. Ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes. La historia de salvación comenzó con un colapso de la confianza. Eso fue el pecado original. El diablo tentó a Adán y Eva haciéndolos sospechar de Dios. Él minó su confianza en Dios. Dios realmente te dijo que no podías comer el fruto de estos árboles. Realmente no morirás si lo comes. Cuando dejaron de confiar en Dios, su relación con Dios se hizo añicos. La raza humana fue separada de su fuente de felicidad. A partir de ese momento, necesitábamos un Salvador. Necesitábamos a alguien que pudiera restablecer la comunión entre la raza humana y Dios. Esa fue la misión de Jesús. La cruz de Cristo ha reconstruido esa confianza destrozada. La cruz de Cristo es un puente de confianza que nos permite regresar a la comunión con Dios, la fuente de nuestra felicidad. En la cruz mismo, Cristo confía en su Padre para nosotros en nuestro lugar. Él está revirtiendo la falta de confianza de Adán. De eso se trata el misterio de la cruz. Jesús voluntariamente bajó a nuestro nivel. Jesús voluntariamente bajó a nuestro nivel. De buena gana se permitió sufrir, estar sujeto al poder del mal y del diablo. Y cuando el mal le hizo difícil obedecer la voluntad del Padre, así como el diablo le hizo difícil a Adán y Eva obedecer la voluntad del Padre, Jesús continuó confiando. Continuó confiando y obedeciendo a pesar del sufrimiento indescriptible que experimentó. Como lo expresó la carta a los hebreos, aunque era un hijo, aprendió la obediencia de lo que sufrió. La confianza ilimitada de Cristo en Dios reconstruyó el puente entre nosotros y Dios que la falta de confianza de Adán había destruido. Eso nos referimos cuando decimos que Cristo nos salvó a morir en la cruz. El diablo y las fuerzas de Satanás continúan atrayéndonos a creer que no necesitamos confiar en Dios. El diablo continúa tentándonos y haciéndonos creer que no necesitamos a Dios. Satanás nos incita a pensar que controlamos todo, que el hombre puede hacer todo sin Dios. El cardenal Robert Sarah, uno de los principales teólogos del Vaticano, tiene esto que decir sobre nuestra actual crisis de salud. Este virus actuó como una advertencia. En cuestión de semanas, la gran ilusión de un mundo material que se creía todopoderoso parece haberse derrumbado. Hace unos días los políticos hablaban de crecimiento,
pensiones, reducción de desempleo. Estaban seguros de sí mismos. Y ahora un virus microscópico, ha puesto de rodillas a este mundo. Un mundo que se mira a sí mismo, que se complace, ebrio de satisfacción porque creía que era invulnerable. La crisis actual es una parábola. Ha revelado cómo todo lo que hacemos y estamos invitados a creer que inconsistente, frágil y vacío. Nos dijeron, puedes consumir sin límites. La crisis actual es una parábola. Ha revelado cómo todo lo que hacemos y estamos invitados a creer que inconsistente, frágil y vacío. Nos dijeron, puedes consumir sin límites, pero la economía se ha derrumbado y los mercados bursátiles están cayendo. Las bancarrotas están en todas partes. Una ciencia triunfante nos prometió ampliar aún más los límites de la naturaleza humana. Nos contaron sobre la procreación artificial, la maternidad subrogada, el transhumanismo, la humanidad mejorada. Nos jactamos de ser un hombre de síntesis, una humanidad que las biotecnologías harían invencible y inmortal. Pero aquí estamos en pánico, confinados por un virus del cual no sabemos casi nada. Epidemia era una palabra antigua y medieval. Epidemia era una palabra antigua y medieval. De repente se convirtió en nuestra vida cotidiana. Creo que esta epidemia ha disipado el humo de la ilusión. El llamado hombre todopoderoso aparece en una cruda realidad. Ahí está desnudo. Su debilidad y vulnerabilidad son deslumbrantes. Estar confinado en nuestros hogares nos permitirá volver nuestra atención a lo esencial, redescubrir la importancia de nuestra relación con nuestro Dios y, por lo tanto, la centralidad de la oración en la existencia humana y en la conciencia de nuestra fragilidad, confiarnos a Dios y su misericordia paterna, dice Cardenal Robert Sarah. Hermanos y hermanas, hoy es un día para unirnos con el sufrimiento de Cristo. Esa es la razón por la que besamos nuestras cruces hoy y todos los días. Esa es la razón por la que besamos nuestras cruces hoy y todos los días. Si tienes un crucifijo en su hogar, en su casa, sácalo. Veneramos la cruz. Aunque no podemos estar en la iglesia para hacer eso, la primera unidad básica de la iglesia es su hogar, es su casa, es su familia. La iglesia puede estar cerrada, pero la iglesia no comienza aquí, desde donde estoy. La iglesia comienza desde donde estás, tu familia, en su casa, en su hogar. Acompañamos a Cristo en su sufrimiento hoy, pero Él también nos acompaña en el nuestro. Ya sea que enfrentemos un gran sufrimiento o las pequeñas quejas de la vida, Cristo nos muestra en la cruz que nunca
sufriremos solos. Cristo nos muestra en la cruz que nunca sufriremos solos. Amén. Durante esta crisis de salud, hay quienes están profundamente heridos, quienes se sienten aislados, hay quienes tienen hambre y ni siquiera tienen las necesidades básicas. Hay quienes tienen que parecer fuertes porque tienen que ser fuertes para los demás. Todos los que sufren obtienen consuelo y fortaleza al hacer que alguien los acompañe en su sufrimiento. También acompañemos a Cristo hoy en cualquier persona que conozcamos que esté sufriendo. Amén. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digna protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, le conserva a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que puede gobernar el pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo José Gómez, por todos los obispos, presbiterios y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros,
para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abre los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdone todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catequémonos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digna congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos, a los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una de la integridad de la fe, y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les concede progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que
deseándote, te busquen y encontrándote, descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de los todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libre a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que hayan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren. Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el fin de la pandemia. Oremos, queridos hermanos y hermanas, por un final rápido de la pandemia del coronavirus que afecta a nuestro mundo. Que nuestro Dios y Padre sane a los enfermos, fortalezca a quienes nos cuidan y nos ayude a perseverar en la fe. Oremos. Dios Todopoderoso y misericordioso, fuente de vida, salud y sanación, mira con compasión en nuestro mundo, debilitado por la enfermedad. Protégenos en medio de este grave desafío que nos asalta, y en tu providencia paternal concede la recuperación a los afectados, fortaleza a quienes los cuidan y éxito a quienes trabajan para erradicar este azote. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró
sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro,
nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Danos hoy, danos, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Misericordia, mi Dios, por tu bondad. Inmensa compasión borra mi culpa. Lava de todo mi delito. Libera todo mi pecado. Reconozco mi culpa, Señor.
huesos quebrantados. Enseñaré a los malvados tus caminos. Volverán a ti los pecadores. Perdón, Perdón, Señor, perdón. Libra mi sangre, mi Dios. cantará mi lengua tu justicia. Abrirás mis labios, Señor. Cantará tus alabanzas. Perdón, Señor, perdón. perdón, Señor, Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en ese misterio permanezcamos dedicados en tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. y con su espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre ese pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición, llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se apreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Maria in excelsis Deo, et in terra pars hominibus, volere